entonces vamos a dar inicio, jóvenes. Como ustedes recordarán, el curso es Comunicación y Literatura. Y entonces vamos a hablar el día de hoy lo relacionado a la literatura precolombina. Antes de entrar de lleno a lo que es la literatura precolombina, por favor, Astrid, ¿me pudiera usted definir qué es la literatura? ¿Qué entiende usted por literatura? Que son como escrituras, o sea, no sé si estoy bien. María Fernanda, ¿qué entiende usted por literatura? Son tipo escrituras y obras que han ido creando a lo largo de los años. Muy bien. Bueno, entonces, la literatura viene de unas palabras latinas que significa, la primera palabra es literae, esta significa letra o escrito. Y para englobar lo que es en sí la literatura precolombina, entonces, esta también viene de otras palabras latinas. Precolombina es una palabra compuesta por un prefijo pre, que significa antes de, y colombina, Columbus, que es un sinónimo de Colón, y el sufijo ion, ino, que significa pertenencia. Entonces, la literatura precolombina es una manifestación de carácter literario, de acuerdo a los estándares actuales procedente de las culturas y pueblos de América, anterior a la llegada de Cristóbal Colón y de la cultura europea, o más bien la cultura medieval español. También se define la literatura precolombina como un sentido amplio en toda la manifestación literaria de América antes del descubrimiento y conquista de América. Aquí vamos a relacionar un poquito lo que es historia. Quizás ustedes en cuarto llevaron ciencias sociales o instrucción cívica y ahí les dieron a conocer algo de historia. Pues estas civilizaciones que existieron antes de que Colón descubriera América fueron tres. Y vamos a hablar entonces de los aztecas, de los mayas quichés y de los incas. No sé si Fernando me podría hablar algo acerca de los pueblos mayas. ¿Algo que usted recuerde, Fernando? No sé, este año no mucho me acuerdo, solo me acuerdo que era una de las primeras civilizaciones acá en Guatemala y todo eso. ¿Alguien que me quiera hablar algo sobre la historia de los mayas? ¿O de los aztecas o de los incas? ¿O en general de estas tres culturas? Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria entonces. Hablando en general de estas tres culturas que existieron antes de la venida de los españoles y específicamente de Cristóbal Colón a América, existían estas civilizaciones antiguas que se les puede llamar también. Los aztecas estuvieron ubicados en toda la región del Valle de México. Los mayas quichés estuvieron situados en parte de Quintana Roo, Guatemala, y parte también de Centroamérica, hasta llegar a Nicaragua. Los incas específicamente estuvieron situados en América
en América del Sur, pero específicamente en lo que es el Perú. Y entonces, para tener un poquito de referencia de estas culturas precolombinas, eh, aquí hay una referencia acerca de los aztecas. Recordarles también de que estas civilizaciones eran politeístas. ¿Alguien sabe el significado de politeístas? Astrid, quizás, o Brillana. ¿Qué quiere decir politeístas? ¿Brillana? No, no sabría decir. Politeístas, poli quiere decir muchos. Ellos, una característica que tenían, que adoraban a muchos dioses, y ellos adoraban a los dioses sobrenaturales, como por ejemplo el sol, la luna, la tierra, y creían en muchos dioses, y por eso se les llamaba politeístas. La base de la alimentación de estas civilizaciones era el maíz. Ellos se alimentaban a base de maíz y también de algunas hierbas. También una característica muy principal de estas civilizaciones, que ellos para la matemática eran muy inteligentes. Ellos crearon su sistema vigesimal, también crearon lo que fue el cero en la numeración, tenían sus calendarios astrales y solares, y vamos a ver entonces acá más referencias acerca de cada pueblo. Empezamos con los aztecas. Ellos crearon un imperio en el siglo XV, periodo posclásico se llamó en ese siglo, y fueron encontrados por los españoles. También tenemos que se establecieron en México, específicamente Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades y estados ubicadas en los actuales estados de México, como por ejemplo en Veracruz, en Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, el estado de Hidalgo y una parte de Guatemala. En relación a las características de los mayas quichés, esta civilización estuvieron en el periodo clásico y fue una etapa de mayor esplendor. Desaparecieron en el siglo VIII después de Jesucristo. Y los mayas se extendieron sobre un área bastante amplia que comprende el suroeste de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas, y Tabasco, Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras y El Salvador. En relación a los incas, ellos también estuvieron en lo que fue el periodo clásico. El asentamiento de las tierras altas del Perú, la civilización inca floreció en la región andina del subcontinente entre los siglos XV y XVI. Abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, desde las cercanías de Pasto en Colombia, en el norte, hasta el río Maule en Chile, por el sur, o sea, esto refiriéndose a los países que conforman América del Sur. ¿Vamos bien ahí o tienen algo que agregar, jóvenes? Ok, María Fernanda. Bueno, y esto entonces para que ustedes conocieran un poquito de esas civilizaciones que tienen que ver con la literatura que se creó en esa época precolombina. Ahora vamos a ver en sí entonces las características de la literatura precolombina. Ellos no tenían una manera de escribir así como nosotros que tenemos nuestro abecedario para poder escribir.
Ellos escribían a partir de jeroglíficos. También en ese tiempo no habían libros ni cuadernos, ¿verdad? Sino que ellos escribían en algunos pedazos de madera. Y también realizaron lo que fue los códices, que más adelante vamos a ver algo acerca de los códices. Entonces, entre las características, la primera característica dice que en los textos se encuentran relatos filosóficos sobre la existencia humana, la lucha por el poder del conocimiento, la sabiduría, para alcanzar la plena civilización. En los escritos puede evidenciar la religiosidad de cada civilización y su manera de vivir. Pues específicamente entonces ellos lo que relataban era su forma de vida y la historia de lo que día a día ellos vivían. Otra característica dice que la poesía manifiesta el sentido de dolor y el sufrimiento ante el sentido fatalista de la vida. Sus temas predominantes son la muerte y el sufrimiento de poeta y del pueblo expresado a través de la poesía. Una de las características de ellos era que hacían muchos sacrificios, mataban a los ancianos muchas veces, y entonces eso era relatado ahí en la poesía que ellos escribían. Otra característica dice empleo del realismo mágico, hechos inverosímiles donde se mezcla lo real con lo irreal. El término realismo mágico se emplea por la hiperbolización del relato. Esta palabra hiperbolización o hiperbólico, su sinónimo es exageración, o sea que ellos exageraban al poder hacer algunos relatos. De cómo se concibe el mito sobre la creación, cabe aclarar que el realismo mágico se establece como corriente literaria a partir del siglo XX. También otra característica, que las narraciones mitológicas y cotidianas de carácter hiperbólico significaba que eran exageradas, lo que les mencioné con anterioridad. Ellos exageraban en la forma de poder narrar lo que escribían. Existieron, entonces, en la literatura precolombina existieron algunos géneros literarios. Se recuerdan que ya habíamos visto algunos géneros como era la épica, el género épico, el dramático, el narrativo. Pues ellos entonces mezclaron algunos géneros, como por ejemplo la poesía épica. Esta narra las grandes hazañas de los dioses y héroes de sus culturas. Un ejemplo de ello es el Popol Vuh, que narra relatos cosmogónicos, teogónicos de la cultura maya, la creación del hombre y pueblos antiguos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer el Popol Vuh en el ciclo básico como una obra literaria? Solo háganme así, sí. ¿No? Ya no recuerda. Bueno, entonces el Popol Vuh aquí cuenta y narra cómo fue la creación del hombre a través de las creencias que ellos tenían. Este Popol Vuh es como ejemplo en la poesía épica. También encontramos, entre otro género, la poesía. Esta poesía está un nombre aquí, dice como la de Nezahualcóyotl. Esta poesía se dio en México, en Texcoco, y está llena de temas fatalistas o existencialistas. En general, la poesía precolombina posee un fuerte sentido religioso
de comunicación colectiva entre los hombres y sus divinidades. Otro ejemplo es el teatro. El teatro en América precolombina era de carácter ceremonial. Muchas de esas muestras no presentaban las características del teatro clásico, conocido hasta ese entonces. Encontramos las siguientes obras: el Rabinal Achí, el Chilam Balam, entre otras. Y también otra obra que se considera que pertenece al género dramático es el Ollantay. Esta se considera con influencia europea por incorporación de sus características, que refleja las tradiciones culturales y literarias de la mitología inca. ¿Recuerdan ustedes la anterior tarea? Háganme favor de abrir su cuadernito. Ahí en la tarea ustedes tenían que leer un poquito del Rabinal Achí y el Chilam Balam, ¿sí? Y tenían que hacer un cuadro comparativo. Entonces, ahorita como esa tarea la entregaron ustedes que están participando, vamos a empezar con Astrid. Si me pudiera decir, por favor, lo que escribió ahí en la tarea en relación a esos textos que encontró usted de elementos en común en esas dos obras. En la obra de Chilab, escribí que es un libro didáctico porque narra los orígenes del pueblo maya, pero dentro de este texto hay una mezcla de ideas cristianas y míticas. Es un conjunto de profecías de los sacerdotes escritos en 16 partes o libros y se le denomina el Chilam Balam de Chamayén. Fueron detectados después de la conquista española, recogen textos relativos a la historia, medicina, cosmología, astronomía, cronología y textos no clasificados de los mayas. En la obra memorial de Sololá escribí que es una historia que ofrece una visión ante el embate de las fuerzas extranjeras occidentales, narra el origen del pueblo cachiquel y quiché, en donde presenta sucesos que también fueron escritos en el Popol Vuh. Cuenta la historia de la familia Shahilá y cómo llegaron a Tulán, descrito por dos de los integrantes de esta familia. Explica los viajes y las conquistas que realizaron, transmiten conocimientos de sus tradiciones y creencias. Y por último, describen la conquista de los españoles encabezados por Pedro de Alvarado. Muchas gracias, Astrid. Fátima, por favor, también descríbame, por favor, los elementos en común que usted encontró en esas dos obras. En el Chilam Balam, que es el nombre de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya, y del Memorial de Sololá, que también es conocido como los Anales de los Cachiqueles, y también el otro nombre como que se le da es el Memorial de Tecpan, Atitlán. Es una crónica de los Cachiqueles. El Chilam Balam son fuente importante para el conocimiento de la región, historia, folclore, astronomía maya precolombina. Y el Memorial de Sololá es el manuscrito del origen de los cachiqueles y su precedencia desde donde fueron guiados. Y así está bien. Sí, Sí. Muy bien. María Fernanda, ¿qué fue lo que usted escribió en esa tarea que se le asignó? Yo puse en el Chilam Balam que ellos se basaban en religiones y en los mayas, y en el Memorial de Sololá
tenía relación con el Popol Vuh y la peregrinación de los mayas. Muy bien. Brillana. Brillana. Si es tan amable, Brillana. Las características en común que encontró del Rabinal Achí y el Chilam Balam. ¿Está por ahí Brillana o ya no? Bueno. Fernando. Fernando, necesito su participación, por favor. Igual en las características, en los elementos en común que tiene el Rabinal Achí y el Chilam Balam. Lo que tenían en común, por lo que yo recuerdo, era por su religión y varias costumbres que ellos tenían. Aparte, porque también está conectada en parte con el Popol Vuh y Sol. Muy bien. Muchas gracias por la participación, jóvenes. Entonces, les voy a dar a conocer algunas características, entonces, que tienen cada una de estas obras que se registran escritas en la literatura precolombina. Vamos a empezar con la del Popol Vuh. El Popol Vuh, o también le llaman Pop Vuh, es un libro sagrado del pueblo maya quiché. Contiene mitos sobre la creación del mundo y de los seres humanos, las historias de los primeros habitantes de la tierra y la formación de los pueblos. Su lengua es simbólico reiterativo. Esto quiere decir que marca un ritmo y una estructura. Y también es metafórico y expresa el pensamiento mágico. Esto en relación al Popol Vuh. El Memorial de Sololá. El Memorial de Sololá narra la historia de la familia Shaila. Incluye una rica tradición oral sobre hazañas de reyes, conquistas, fundaciones de pueblos y la llegada de los españoles. El Rabinal Achí esta, además de ser una obra precolombina, también es un estilo ballet drama que ahí presenta, que gira en torno al sacrificio humano de un guerrero. Se representa con danza, música, trompeta y tun, y diálogos en los que sobresalen la reiteración. En la actualidad, este drama se presenta el 25 de enero en la localidad de Rabinal. Este lugar está situado en Baja Verapaz y en el año 2005 la UNESCO la declaró como una obra maestra de tradición oral e intangible para la humanidad. Y también encontramos la otra obra que es el Chilam Balam. Estas son una recopilación de 17 textos mayas que procedían el advenimiento de una nueva era religiosa con una visión poética y fatalista de la vida. Su origen es sacerdotal y ya que la palabra Chilam en el título que daba era un título que recibían todos los sacerdotes y Balam significa jaguar. También les decía que
que estas culturas escribieron lo que fueron los códices. En la actualidad se conocen 3 códigos. Los códigos están el trocortesiano. Este posee información astrológica, imágenes proféticas y actividades de la vida cotidiana. Este se encuentra en Madrid. El código de Dresde. Se encuentra en Alemania. Y gracias a este código de Dresde, se sabe que los mayas tenían un magnífico conocimiento astronómico. Y el peresiano, se encuentra en París. En lo poco que se conserva de este códice, dice que abordan diversos temas relacionados con el arte. Y también habla de los cálculos matemáticos, anotaciones históricas, y también habla de los calendarios. Esto en relación a estas culturas. Eso es lo más importante, entonces, en lo relacionado a la literatura precolombina. No sé si tienen algún comentario o algo que agregar. Quizás con darles a conocer estas obras literarias, a ustedes les vino a la mente algo que ya habían escuchado, o en relación a los códices, ¿tienen algún comentario que hacer? Señor, solo si Sí. puede, solo si puede repetir lo de los códices. Es que la verdad que no copiamos todo y no habían como que diapositivas para ir. Ya. Bueno, en relación a los códices, fueron 3. Estos están recopilados o están guardados en Europa. Está el trocortesiano, que está en Madrid, y posee información astrológica. El código de Dresde, se encuentra en Alemania. Y aquí en este código se da a conocer lo relacionado a la cultura maya en relación al conocimiento astronómico que ellos tenían. Y el peresiano, que se encuentra en París. Y ahí se encuentra contenido lo relacionado al arte, a los cálculos matemáticos, a historia y calendarios en relación a las civilizaciones antiguas. ¿Otra duda que tengan o comentario? Solo si me puede repetir el nombre de la primera, señor, disculpe. De los códices, trocortesiano. Trocortesiano. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, de esta manera hemos terminado, jóvenes, con la clase de comunicación y literatura. Espero verlos en la próxima, que haya sido este contenido que trabajamos, que haya sido de utilidad para ustedes en lo que llevan ahí de contenidos en su cuaderno. Se me cuidan mucho y no olviden visitar el aula virtual, que ahí hay tareas asignadas,
Y también estoy para servirles en el WhatsApp para cualquier duda que ustedes tengan. Mucho gusto de haberlos visto y se cuidan. Que tengan un buen día.